Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 81. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Hola Cuchu, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? Buenos días, señores, buena semana para todos y todas. Gracias, igualmente. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de la cuenta de Twitter, @trucogallo. En este episodio nos vamos a ocupar del llamado Decreto 690, que produce algunas alteraciones en la normativa que tiene que ver con las telecomunicaciones. Fundamentalmente declara servicio público a la televisión por cable, a la conexión a internet, y agrega un detalle, es que suma como servicio público a la telefonía celular, algo que la antigua legislación de la ley Argentina Digital no contemplaba. Y por otro lado, congela los precios de las tarifas de estos servicios, televisión paga, conexión a internet y telefonía celular, hasta el 31 de diciembre de este año. Es un tema que afecta de un modo directo a las empresas de telecomunicaciones, que son cientos en la Argentina, si se suman las pequeñas cooperativas que prestan servicios en el interior del país donde no llegan las grandes empresas. Pero fundamentalmente las empresas de telecomunicaciones importantes en la Argentina son tres. El Grupo Telecom, perteneciente al Grupo Clarín, es una. El Grupo Telefónica, cuya marca emblema más importante es la empresa Movistar, que es una empresa multinacional cuyo capital accionario es mayoritariamente español. Y por último, la empresa Claro, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Slim, perteneciente al empresario mexicano Carlos Slim. Esas son las empresas más importantes. Esto afecta directamente a una cantidad de usuarios muy importante en la Argentina, como en el mundo. Estamos hablando de las telecomunicaciones, un servicio casi elemental en una situación de normalidad, comillas. Imagínense en una situación de pandemia, donde prácticamente las telecomunicaciones, el teléfono celular es casi el gran articulador de la vida económica, social, afectiva, a través del teléfono celular o el resto de las formas. Es un impacto muy, pero muy importante en términos de vida cotidiana. Se declaró servicio público a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga. Además, se van a congelar las tarifas de teléfonos e internet hasta fin de año. Plantea, entre otras varias cuestiones, el derecho a la conectividad, que es una de las cosas que desnudó la pandemia, ¿no? En el tiempo que vivimos, lo que para nosotros eran las bibliotecas hoy es Internet. Y por lo tanto, el acceso a Internet es un bien indispensable para poder informarse, aprender, estar en contacto con lo que pasa en el mundo. Los aumentos tienen que ser revisados por el Estado y las empresas van a tener que justificar, de acuerdo con los costos que tienen y las inversiones que van a realizar, el tipo de aumentos que van a pedir y se les va a autorizar. Contar con estos servicios es básico hoy, así que me parece que no es muy discutible que sea considerado un servicio público esencial. Y cuando digo público esencial, es que el Estado tiene que tener la vocación de que esto alcance a todo el mundo y que lo haga a una tarifa razonable. La primera interpretación política que podemos hacer es que es una embestida contra el multimedio Clarín, quizás, ¿no? No tiene que ver con la tarifa, eso no es lo importante, la tarifa se pudo haber arreglado. El tema es un tema ideológico, es un tema de apropiación por parte, no del Estado, de los que mandan, del kirchnerismo, de todo aquello que entiende puede representar un obstáculo y un negocio. Algunos piensan, por lo que fue la historia reciente, que es una pelea, no estoy peleando, yo estoy defendiendo los intereses de los argentinos. ¿Qué es lo que podemos decir, por lo menos de lo que yo pude reconstruir sobre cómo se decidió este decreto? Que, insisto, restituye
parte de las capacidades que tenía una ley que fue modificada por decreto por el anterior gobierno que encabezó Mauricio Macri. Hasta donde yo pude reconstruir, y me lo confirmaron funcionarios que participaron de esa negociación, hasta el día miércoles de la semana pasada había establecido una discusión paritaria donde estaban las empresas de telecomunicaciones y el órgano que se ocupa de reglamentarlas, de regularlas, que es el ENACOM. Hasta donde yo pude reconstruir en esa negociación, y este es un detalle que para mí es un detalle muy importante, que me lo confirmaron, el gobierno había aceptado un aumento en las tarifas de los servicios, de la telefonía, de la televisión paga y de la conexión a Internet, en 2 tramos escalonados. El aumento era más o menos, rondaba cerca del 10%. El gobierno, insisto sobre el tema, había aceptado el aumento que proponían las telefónicas, lo que sí le había pedido es que sean 2 tramos. Y también le había solicitado, y este fue un punto de discordia, un nuevo congelamiento de tarifas. Algo parecido a lo que había disponido a partir del mes de marzo, que se convalidó el aumento negociado con Macri yéndose en noviembre, que se empezó a implementar a partir del mes de marzo, era aumento más congelamiento. Congelamiento que, dicho sea paso, está venciendo justamente dentro de una semana a fines de agosto. Este es el elemento. Insisto sobre el concepto. El gobierno aceptó el aumento, lo que pedía a cambio era el congelamiento hasta el 1 de febrero. Y las empresas telefónicas dijeron no. La respuesta de las empresas telefónicas, según los funcionarios, fue no. Queremos el aumento y no queremos ninguna restricción, ningún tipo de congelamiento. Queremos tener la posibilidad de poder aumentar en el tramo que va desde el 1 de septiembre hasta el 1 de febrero. Esto ocurrió el miércoles por la tarde, en una reunión que se hizo de un modo telemático a través de la aplicación Zoom, donde estaban los representantes de las empresas y los representantes del Estado. Ante eso, el gobierno nacional entendió que no tenía instrumentos legales como para evitar que las empresas lleven adelante el aumento a partir del 1 de septiembre. Dicho sea paso, otra cuestión que nosotros tratamos en el capítulo anterior, cuando estuvimos hablando de los aumentos de precios, no sé si recuerdan que nosotros hicimos mención que en el mes de agosto estaban llegando los anuncios de las empresas de telecomunicaciones anunciando los aumentos a partir del 1 de septiembre. Lo tienen que hacer por ley, un mes antes. Hoy están llegando, hoy quiero decir en esta semana, están llegando las facturas de las empresas de telecomunicaciones con los aumentos a partir del 1 de septiembre, lo cual ya implica que hay una primera controversia. ¿Qué pasa con ese aumento que supuestamente la ley no permite a partir del decreto 690 firmado el viernes pasado? La cuestión es que las empresas decidieron de alguna manera, de un modo unilateral, no concertado, porque se lo permitía la ley, dicho sea de paso, porque se lo permitía la ley, el aumento, y esto generó la luz amarilla dentro del gobierno. Por la información que yo tengo, es algo que trabajaron espalda con espalda, de un modo muy coordinado, las 2 figuras más importantes de la coalición gobernante. Estamos hablando del presidente de la Nación y su vicepresidenta de la Nación. Y los funcionarios involucrados en el área. Por caso, Gustavo López en el ENACOM. Gustavo López tiene mucha experiencia en el área, había sido interventor del CONFER en el año 2000, 2001, y tiene mucha experiencia en el área de radiodifusión. También, por la información que yo tengo, el DNU estuvo circulando y participó muy activamente en la redacción. Obviamente, quien tiene la responsabilidad mayor, que es la doctora Vilma Ibarra, que es la secretaria legal y técnica de la presidencia. Algún aporte, me cuentan, habría hecho uno de sus antecesores en el cargo, el doctor Carlos Zanini, hoy procurador general del Tesoro, el abogado del Estado, también habría hecho un aporte a propósito de la redacción de ese DNU, donde se decidió su publicación y su anuncio el viernes pasado con el impacto que eso tiene, porque tiene un impacto económico, porque son empresas muy dinámicas de la vida económica contemporánea, como son las empresas de telecomunicaciones en todos los lugares del mundo, es así, y con la particularidad, si se quiere, que la lectura política que se hace de ese anuncio por la
entre comillas, lo que podría ser interpretado como una anomalía a la Argentina. ¿Cuál sería la anomalía a la Argentina? Es que los niveles de concentración que hay en el mercado de telecomunicaciones, concentración en el mercado de las telecomunicaciones y dibujo un más y mediático, y que están coordinados esos dos, en la Argentina es prácticamente inédito en el mundo. Ni en países donde hay un nivel de concentración alto, caso México, caso Brasil, donde hay actores mediáticos tan importantes, en la Argentina se da la particularidad que el actor preponderante en el mundo de las telecomunicaciones y el actor preponderante en el mundo mediático y de medios es el mismo, con lo cual eso representa una anomalía, por eso los efectos políticos que puede llegar a tener una medida de estas características. Medida que, dicho sea de paso, uno puede inferir, no como el caso de Vicentín, que hay que explicar qué es Vicentín, digamos, y hay que, si se quiere, hasta mostrar en un mapa dónde están los puertos de Vicentín o cuáles son las operaciones de Vicentín, que ni siquiera es una empresa de consumo masivo. En el caso de las telecomunicaciones estamos, insisto sobre el tema, estamos hablando de empresas muy emblemáticas, empresas que forman parte de nuestra cotidianidad. Alfredo. Sí, Dani, después voy a hablar algo sobre cómo funciona ese mercado, por ahí algún guiño vinculado con lo político, pero yo quiero concentrarme en un aspecto que vos mencionaste y que cuando yo hablé con gente de economía me pusieron mayor énfasis, y digo el guiño con la política, después lo vamos a hablar, o si querés de situaciones de gobierno, corporaciones, que la medida no está en línea con una tensión vinculada con el Grupo Clarín, Telefónica o con Slim. Hay una cuestión que es central, que es el tema de la inflación. Y vos ahí lo mencionaste, bueno, el podcast anterior, el episodio, perdón, lo hablamos bastante sobre el tema de las tensiones inflacionarias y cómo coordinar. Este es el punto, la palabra que me repitieron una y otra vez, cómo coordinar los aumentos que van a venir, porque no va a estar todo congelado, con pandemia o sin pandemia, hay la necesidad, me dicen, de coordinar esos ajustes vinculados con el tipo de cambio, ajustes vinculados con los salarios y ajustes vinculados con las tarifas. Y los servicios de internet, de telefonía celular, ya menos el de telefonía fija y de TV por cable, abarca casi toda la población y son un porcentaje o tienen un peso importante dentro de lo que es la canasta del presupuesto de los hogares y por consiguiente también en el índice de inflación. Entonces lo que planteaban un poco lo que vos decías. Bueno, hacemos un ajuste, pero después lo congelamos. ¿Para qué? En función a coordinar, porque la idea también está, como fue la semana pasada, descongelar el precio de los combustibles, como también empezar a hacer ajustes vinculados con la luz, el gas y el agua, precisamente para coordinar una tasa de inflación que aspiran a que pueda estar en términos anuales, o sea, en este 2020, rondando el 30%, punto más, punto menos, el 30%, que cómo va a ser presentado es que en el 2019 la tasa de inflación fue del 54%, entonces hubo un escalón, o un poquito más de un escalón para abajo vinculado con la tasa anual, aspirando a que en el 2021 haya otro retroceso vinculado con la tasa de inflación, porque reconocen también desde economía que sigue siendo elevada, una tasa del 30% anual sigue siendo muy, muy elevada en términos de comparación internacional. Bueno, ese era el objetivo principal en la negociación, ese era el objetivo principal vinculado con el tema de las tarifas. La dureza, si querés, la posición así irreductible, como bien vos mencionabas, de los grupos de las telecomunicaciones, llevó a esta situación, que obviamente que se abre otro canal que es ese histórico de tensiones entre los grupos mediáticos, con los grupos de telecomunicaciones. Pero en el gobierno, por lo que me dicen, digamos, no hay vocación de iniciar una disputa, una guerra con los grupos mediáticos. Digamos, va a haber tensiones, pero no al estilo de como
hubo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Más aún porque la verdad que dentro del gobierno o dentro de la coalición de gobierno hay tanto funcionarios como áreas que tienen muy buenas relaciones con el principal grupo de telecomunicación en Argentina, que es el Grupo Clarín. O sea que no está esa vocación. El punto central es que pone en tensión un objetivo económico que la verdad que es central, y que es central para el gobierno, y es central para sostener su legitimidad política, y más aún cuando hay elecciones el próximo año, y que requiere convalidar esa legitimidad política precisamente para después poder transitar la segunda mitad del mandato. Alfred, déjame aportarte algún dato más al respecto que tiene que ver también con la dimensión de esta decisión. Cuando empieza la pandemia, hubo una serie de conversaciones donde este tema ya se había analizado, la posibilidad de la declaración de servicio público esencial, algunas prestaciones de esta naturaleza. Hubo unos intentos, se dejó para más adelante la conversación porque se estableció esta tregua de no aumentos hasta el 31 de agosto. Y en aquel momento me sorprendió un dato que a veces tiene que ver con la dimensión que tiene la prestación del servicio. Hay 32 millones de cuentas de telefonía celular prepaga. Es una cantidad enorme, el número general, digamos, porque además demostraba hasta qué punto en general esos sectores que al no tener, digamos, plan, terminan pagando mucho más caro el servicio, y por qué en su momento había habido una negociación para lograr que en el contexto de pandemia, sin clases y demás, se encuentren mecanismos para permitir que algunos sectores puedan tener conectividad, con la importancia que tenía, sobre todo en la cuestión educativa, la conectividad. Y me puse en estos días a revisar esos datos, cómo era el impacto definitivo. Hay 38 millones, casi 39 millones de usuarios de Internet en la Argentina, casi 9 millones de líneas fijas, un aumento que todavía se sostiene a pesar de que la línea fija está en retroceso, y hablan de más de 35 millones de líneas móviles, de las cuales me detengo en este dato que había 32 millones que tenían que ver con prestaciones del prepago, digamos, esta especie del chip que después tiene que terminar cargando. Y en el dato que también invoca el gobierno, este fin de semana hubo algunos sondeos muy rápidos, esos tracking de continuidad, indudablemente un primer respaldo a una medida, porque usando una metáfora un poco infantil, es como repartir, digamos, caramelos en un cumpleaños, en el sentido de que siempre el congelamiento de tarifas impacta y es bien recibido, y constituye además cierta contradicción y cierto problema para la oposición, que a través de algunos voceros salió a marcar críticas a esta medida, y también generó alguna polémica, porque es difícil oponerse a una decisión oficial, indistintamente de la mirada respecto al gobierno, que termina teniendo a grandes rasgos acompañamientos, porque afecta a muchísima gente. Digamos, estamos hablando de casi 40 millones de argentinos que están de alguna manera vinculadas con esta prestación. Y me quedo con un detalle más, que lo repasábamos el otro día hablando de las tarifas. El servicio de proveedores de Internet figura entre los 10 sectores que mejor facturación comparada interanual tuvieron entre junio y junio. Tuvo en el orden de una facturación del casi del 10%, 8.9%, ¿sí? Y es el segundo servicio. Y comparto este criterio que mencionaba Alfredo, que originalmente había una motivación de naturaleza de percepción y de impacto inflacionario, porque además todos imaginan, lo charlamos en el episodio anterior, que se va a venir un repunte, que puede venir un repunte de consumo en algunos sectores, y siempre cuando se modifica eso, posiblemente la pospandemia, además de permitir mayores libertades, menores restricciones y demás, posiblemente empiece a desatar todos esos nudos que en estos meses de emergencia y de situación crítica estuvieron frenados. Posiblemente también haya un rebote en lo que tiene que ver, como marcaba Alfredo, en los precios. Y un dato más para sumar a lo que mencionaba Alfredo sobre el impacto en el IPC, la cuestión de la inflación, de estos servicios.
estuvieron alcanzados por el DNU de la semana pasada. En el GBA, la incidencia, la ponderación sobre el IPC, de acuerdo a la metodología que aplica el INDEC, que empezó a hacerlo en el año diciembre del 2016, si sumás telefonía móvil, más conexión a internet, más servicios culturales, estamos hablando de una ponderación sobre el IPC total del 4,34% en el GBA. Es un dato importante que en algunos casos, como en la Patagonia, por ejemplo, supera el 5%. Y ahí vale la pena leerlo y entenderlo por qué es, además de toda la interpretación política, un elemento importante para medirlo en términos de inflación. Ahí déjame Dani, un aspecto porque está vinculado con algo que dijo Pablo, que es sobre el mercado y sobre el tema de las ganancias y ese tracking de encuesta o de opinión pública vinculado con la aceptación con el tema tarifa, pero no solamente el tema tarifa, sino también sobre este vínculo que tiene el consumidor con estas empresas que en confinamiento y sin confinamiento son ya esencial para la vida cotidiana. Y digo, ¿cuál es la vinculación en relación al consumidor? A cómo se siente ese consumidor. Y las empresas de telecomunicaciones están liderando las denuncias. Tengo el último dato de la ventanilla única de reclamos de defensa del consumidor y del servicio de conciliación previa en las relaciones de consumo. Todo ese es el título de esa dependencia. El 22% de las denuncias están relativas a problemas con servicios de comunicaciones. Es el rubro que más quejas recibió. Y obviamente ahí está Telefónica de Argentina con Telefónica y Movistar, Telecom de Argentina con Telecom, Personal, Fiber, Telecablevisión y Telecentro, que de acuerdo a esa dependencia brindan un servicio técnico ineficiente debido a que no solucionan los desperfectos en las comunicaciones de la telefonía ni de los inconvenientes en las conexiones de TV e Internet. Además, las empresas se excusaron en las restricciones que impone la emergencia sanitaria para no realizar reparaciones. Estoy leyendo un informe de esta dependencia, a pesar de que las compañías cuentan con protocolos específicos que establecen pautas para el ingreso a los hogares, cuando es obviamente absolutamente indispensable. Las quejas a las 3 empresas apuntaron también a incumplimientos administrativos, ya que no realizan el procesamiento de la baja del servicio o el cambio del plan en tiempo y forma, y le generan al usuario deudas impropias. Y por último, no se trata, dice esta dependencia como conclusión de defensa al consumidor, dice, no se trata de problemas individuales, sino que son prácticas sistemáticas que lesionan los derechos de un conjunto de consumidores y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad debido a que estos servicios se convirtieron en esenciales para la cotidianidad en el marco de la emergencia por la pandemia. Puedo sumar un detalle con eso que también apareció y vinculado con el tema de defensa del consumidor. Se detectó en este tiempo porque hubo un cambio de hábitos de las prestadoras que para instalar el servicio reclamaban justamente que haya una posibilidad de débito automático o bancarización. Y muchos sectores no estaban en esas condiciones. Y no había servicio porque se había tomado la decisión en su momento en las empresas del sector, como en el marco de la pandemia había una decisión administrativa del gobierno establecía que no se podía cortar el servicio ante la eventualidad de pago. Recuerdan la eventualidad de no pagar la factura. Justamente no había nuevas instalaciones. No hay que perder de vista el contexto de la pandemia y la importancia que en todo caso tuvo ese servicio en este contexto. Dejaron de hacer instalaciones nuevas en el caso de que no se pudiese hacer el débito automático justamente a partir de esta medida. Y la otra protesta muy escuchada en un informe que había leído de Defensa del Consumidor, esta famosa publicidad engañosa de los descuentos y los porcentajes, un truco, digamos, repetido. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Truco Gallo, de un tema que seguramente trataremos en el futuro porque seguramente va a tener algún tipo de derivación política y algún capítulo más
en el futuro. Muchas gracias, Alfredo Cuchu Sayata. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, un saludo al alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Me imagino que en Gonet tienen banda ancha, todo, ¿no? La banda ancha tenemos. Claro, tienen ancha banda. Tienen. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. ¿Ya te aburriste de mirar siempre lo mismo? Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con los mejores packs de canales y contenidos. Entra en movistar.com.ar/play y registrate gratis. Movistar Play, series, películas y televisión. Promoción válida del 1 del 8 del 2020 al 31 del 8 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play.